Tercer bloque de nuestro programa y como lo prometíamos, está Maxi Vitar de Inquilinos Córdoba. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Sabemos que por ahí no es fácil coordinar el tiempo, pero bueno, es un tema que nos convoca, un tema que preocupa, les preocupa mucho y un movimiento que adquirió características nacionales y de las cuales ustedes también son partícipes. Sí, bueno, nosotros integramos, al igual que casi 10 provincias a nivel nacional, el Frente de Inquilinos Nacional, y a partir de ahí venimos participando como Inquilinos Córdoba de todas las discusiones a nivel nacional y las iniciativas a nivel nacional, como por ejemplo la ley de alquileres. ¿Hubo alguna novedad? ¿Hubo algún cambio? Un logro concretamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hasta las inmobiliarias tratan de darle ese marco. Es únicamente rige para ese lugar, ¿no? Sí, por ahora. Por ahora solamente rige para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, ya nos hemos enterado que también han convocado un paro nacional el día lunes 25, donde van a marchar no a la legislatura... ¿25 de octubre? Sí. No, el 25 de septiembre, el lunes este. El lunes van a convocan a un paro nacional y no van a ir a movilizarse ni a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni a la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino a la Casa de Olivos. No sé por qué, pero bueno, van para allá planteando incluso el cierre a nivel nacional de las inmobiliarias. A nosotros realmente nos genera bastante contradicción esto, particularmente porque lo que siempre dicen o lo que salen a decir para afuera que son intermediarios que no se y las partes son terceros, es decir, no se ponen ni del lado del propietario ni del lado del inquilino, pero hoy están marchando porque el propietario va a pagar comisión, así que realmente no entendemos eso. Bueno, también yo había escuchado varias lecturas, ¿no? Por otro lado, que este logro de que las comisiones las pague el propietario es un logro parcial porque el propietario perfectamente puede decir, bárbaro, subo el alquiler. Sí, la verdad es que si seguimos, a nosotros nos toma un poquito con preocupación esta cuestión. En Córdoba casi el 50% de nuestros salarios solamente se van a alquilar y si cualquier modificación o derecho en conquista que tiene el inquilino pasa a ser que se traslade al valor del alquiler, en algún momento no solo va a tener que ser preocupación del inquilino no poder pagar el alquiler, sino también tiene que ser una preocupación del propietario. Y bueno, si realmente hoy para nosotros es medio raro que también planteen esto porque hay un mercado que tiene comisión inmobiliaria, que es el que trata con la comisión inmobiliaria, y hay un mercado que hoy tiene trato directo con el dueño. Entonces, y el mercado inmobiliario ya fija un valor de cuál es lo que vos pagas de acuerdo a la zona, de acuerdo a la distribución, la cantidad de ambientes, etcétera. Entonces, si ya el mercado inmobiliario marca un valor, eso no tiene por qué decir que con respecto a que si tiene ahora va a pagar comisión el dueño o no, se va a trasladar se va a trasladar, no hay ningún justificativo. Y la otra lectura sería, ¿no será que hay un mercado cautivo, que es tanta la necesidad y tanta la imposibilidad de acceder a una propiedad que tiene la gente, que de repente la oferta supera la demanda y entonces por eso se pueden establecer esos precios? Bueno. Por ejemplo, los alquileres aquí, no digo tanto de propiedades, pero el caso concreto, por ejemplo, de locales, sabemos que es una barbaridad en pleno centro y los comerciantes se quejan, pero también, bueno, es limitada la cantidad en relación a la necesidad. Sí, obviamente que la oferta siempre va a ser mucho más chica que la demanda, o para hablarlo más concreto, siempre la demanda de vivienda va a ser mucho más alta que la oferta. Ahora, realmente, una cosa es que haya un juego de mercado en que vos te genere un ida y vuelta, entonces se genere un equilibrio, y otra cosa es que se abuse sobre esa posición. Hoy lo que nosotros vemos, y que es uno de los piedras fundamentales de nuestro proyecto de la Defensoría del Inquilino, es que hay un abuso inmobiliario de nuestra necesidad de vivienda. En este contexto, ¿ustedes creen que el Estado tendría que tomar parte en este asunto? Sí, nosotros obviamente... ¿Como regulador? Sí, nosotros consideramos que tienen que tomar, no solo como un regulador, sino como una cuestión de una participación activa. Me parece que hay una cuestión, hay un mito
que la relación de locación o de alquileres es una relación entre pares. Y lo que no se tiene en cuenta es que en realidad nuestra necesidad de vivienda hace que subjetivamente tengamos que estar aceptando condiciones inhóspitas para vivir, o tener que estar aceptando condiciones para pagar de cuestiones que tenemos que pagar y que no nos corresponden. Porque vos podés sentarte a negociar un contrato o ponerte duro en una negociación, pero si del otro lado vos las respuestas tenés: si no te gusta, ándate; si no te gusta, no alquiles. Nosotros en algún momento tenemos que alquilar, y ahí es cuando nosotros tenemos que ceder nuestras pretensiones y aceptar las reglas del mercado, que obviamente para nosotros son desfavorables. Bien, estuvimos en Villa Carlos Paz hablando con la Asociación Inmobiliaria para ver cuál era su impresión respecto de, por un lado esto, ¿no?, el grupo, la presencia de inquilinos Villa Carlos Paz, y por otro lado la ley de alquileres. Esto nos decían. Con respecto a la modificación que se ha hecho, no estoy de acuerdo. Es decir, no estoy de acuerdo en la forma que se hizo. No es que no esté de acuerdo con que sea necesario reformar la ley de alquileres. La ley de alquileres se tiene que reformar a nivel nacional. Esto que se hizo es una reforma un poco traída de los pelos, un poco para solucionar un problema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso rige solamente por allí. No es como se dice que se modificó la ley de alquileres. Es imposible que se modifique desde una jurisdicción ajena al Código Civil la ley de alquileres. La ley de alquileres en este momento está contemplada dentro de lo que es el articulado del Código Civil y Comercial. Y se ha modificado un artículo que tiene que ver con la regulación del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios y Martilleros de la Ciudad Autónoma, donde se hace alusión a un tema que tiene que ver con quiénes son los que deben pagar o no una comisión, que es los honorarios de local. En Córdoba existe la ley que nos regula a nosotros, que es la 9445, que establece una comisión del 5% sobre el valor del contrato y está a cargo del inquilino. Pero más allá de eso, yo creo que nuestro país tiene un problema gravísimo en cuanto a esto. La ley de locaciones es una ley que viene desde hace muchísimo tiempo, de allá de la década del 50, cuando Perón saca la primera ley de regulación de las locaciones. Antes se regulaba estrictamente por el Código Civil, y eso ha sido una ley que ha beneficiado a los inquilinos y nunca atendió la situación de los propietarios. Cuando un inquilino toma una propiedad en alquiler, se coloca, entra a la propiedad, pasa a ser virtualmente el propietario, y el propietario queda desprotegido. Entonces hay que generar una serie de condiciones para que él tenga garantizado su propiedad y el acceso a la renta que esa propiedad le deja. Por eso es que se piden garantías, se piden una serie de cosas. Si está el inquilino y no quiere pagar más, no paga más. Yo tengo que iniciar un juicio. Por un lado para cobrar, por otro lado para recuperar la propiedad. En Córdoba esa propiedad se puede recuperar en pocos meses, como se puede recuperar de acá a 1 año y medio, donde yo dejo de cobrar y no tengo una propiedad. Y ni hablar del Estado, que la podrían llegar a dejar en caso. Más allá de eso, sí hay abusos que se cometen contra los inquilinos. Bueno, pero es el inquilino el que tiene que, al momento de firmar, cuidarse mucho de lo que se firma, con quién lo firma y los resultados que podría llegar a tener. Un alquiler de 5.000 pesos, para ingresar necesitan 17.300 pesos. ¿Sí? Mes adelantado, mes de depósito, los honorarios nuestros, que es el 5%. Tanto los honorarios nuestros como los depósitos de garantía se suelen dar 2-3 meses para que sean pagados, para no, digamos, alterar mucho los costos iniciales que tiene que sufrir la persona esta. Sí tienen que tener una garantía solvente, generalmente se piden garantías propietarias, sí o sí. Y ahí pasaban las declaraciones de José Luis Rigacio, vicepresidente de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, dando precisión sobre algunos temas. Toma distancia del CECID, dice no son 28.000 pesos, son 17.300, calculaba promedio. Bueno, esto es discutible porque depende de la propiedad y demás, ¿no? Pero por otro lado, sí me causaba curiosidad un planteo que él hacía. Es la ley actual
como defiende, esta es la lectura, como defiende tanto al inquilino y desprotege al propietario, es que el propietario se debe valer de cada vez más garantías que le permitan asegurarse un ingreso. Sí, nosotros realmente me sorprende un poco las declaraciones porque parece más un defensor de los propietarios que de las inmobiliarias realmente. Más particularmente porque al momento de plantear alguna cuestión con respecto a cuál es la situación de los inquilinos, es que los inquilinos tienen que ver el contrato, ver qué firmar, qué sé yo, y en realidad muchas veces lo que firmamos son las condiciones que el propietario nos plantea y a su vez la inmobiliaria. Lo que nos pasa a nosotros, por lo menos en Córdoba, es que hay gente que no sabe. Por ejemplo, yo soy abogado. Cuando viene un cliente, yo le asesoro y el cliente viene a preguntarme a mí porque se supone que yo soy el especialista y que yo no lo voy a traicionar o hablando mal y poniendo cagar. Sí. Pero lo que pasa es que realmente lo que nos pasa en la práctica es que cuando nos sentamos con la inmobiliaria terminan siempre defendiendo los intereses del propietario. Nunca tenemos nosotros que alguien me diga el vicepresidente que tiene que fijarse o nos tenemos que fijar qué es lo que firmamos, pero si en realidad estamos firmando un contrato que no dan ellos. ¿Cómo? O sea, y yo le estoy pagando la comisión y el honorario a él, yo le estoy pagando el sueldo a él, pero a su vez me tengo que fijar lo que él me da. Entonces realmente a mí me sorprendió muchísimo las declaraciones del vicepresidente, particularmente también porque termina siendo una cuestión de qué es la culpa del inquilino que firmó mal, es culpa del inquilino que no se dio cuenta y es el pobre propietario el que después tiene que agarrar y hacer situaciones. Yo obviamente... Deben existir también estas situaciones de los propietarios y tal vez me refiero no a un grupo de propietarios, no de las grandes empresas que tienen edificios de alquiler. Me estoy refiriendo a la jubilada que se hizo el departamentito al fondo. Sí, sí, obviamente. Nosotros, al igual que recién como se planteaba, no todas las inmobiliarias ejercen la ilegalidad o el abuso. Sí. No todos los inquilinos tampoco somos los mejores. También hay muchísimos inquilinos que no cumplen con las condiciones, que dejan los inmuebles en mal estado, que no cumplen, etcétera. Y los propietarios también, hay muchos propietarios, incluso se nos han acercado propietarios a nuestra organización para consultar qué es lo que tienen que pagar, qué no tienen que pagar, qué es lo que tienen que respetar. Así que no es que hay que meter todo en la misma bolsa. Ahora, es una realidad de que el propietario, como recién lo planteó el vicepresidente, el propietario tiene la facultad y la posibilidad de acceder a una vía judicial. Si bien será dilatada, no se dilata, se demorará más, generará gastos, pero él tiene una instancia de poder reclamar. Ahora, el inquilino no tiene una instancia para reclamar. Y si la instancia para reclamar es la vía judicial, hay algo que no se tiene en cuenta, es que se demora. Los medios económicos. Exactamente, se demora muchísimo en el tiempo, es muy costosa y a su vez la mayoría de los problemas, como siempre son, de humedades, etcétera, etcétera, son problemas que nos pasan mientras nosotros estamos viviendo ahí. Entonces, un inquilino, un propietario puede esperar 2, 3, 4 meses, un año para que se resuelva la situación. Cobrará y ejecutará las garantías que él tiene, porque él puede ejecutar garantías. Ahora, ¿yo cómo garantizo que a mí la inmobiliaria o el propietario me cumpla? No tengo ninguna garantía. Por eso volvemos a insistir y estamos impulsando desde el año pasado el defensor del inquilino, para poder equiparar y equilibrar esta desigualdad que nosotros vemos entre las dos partes. Bien, estaba viendo la página, no sé si ustedes accedieron, Ozoigo Argentina. Sí. Bueno, es una página que se creó en Córdoba y una de las preguntas de una de las personas era ¿en qué estado está el proyecto de la Defensoría del Inquilino que se presentó el año pasado? Es que la pregunta iba dirigida para el legislador Daniel Pacerini y lo que mencionaba era lo siguiente. Dice que el proyecto tiene por objeto la creación de la Oficina de Atención a Inquilinos en el ámbito de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Se encuentra en agenda de tratamiento por las comisiones de legislación general y de asuntos constitucionales, justicias y acuerdos. Bueno, usted podrá consultar su avance y da la dirección. Aprovecho esta consulta, decía el legislador, para expresar que la problemática vinculada a los alquileres en las ciudades, principalmente aquellos cuyos destino es vivienda familiar, es uno de los principales emergentes de la problemática habitacional que sufre nuestro país. Y yo te pregunto, Maxi, ¿hay voluntad política
para que esto avance y se modifique? Bueno, realmente no sería yo la persona de poder responderte esa pregunta. Nosotros obviamente que pensaríamos o que tenemos siempre la buena idea de que hay una predisposición, más una problemática que hoy en Córdoba aborda casi entre el 25 y el 30% de la población. Debería el gobierno provincial y todos los legisladores y la legislatura provincial tomar participación y abocarse sobre este problema, porque se siguen firmando, particularmente en Córdoba, en Villa Carlos Paz, se están firmando contratos en contra de la ley, claro. Se están firmando contratos en informalidad. La ley establece que el plazo mínimo para un contrato son 2 años. Esto de 9 meses no funciona. Esto de 9 meses es una ilusión, nosotros lo decimos una ilusión legal, es decir, haces algo legal, pero en realidad no es con el fin para el cual lo estabas haciendo. Es decir, vos estás alquilando un departamento bajo una modalidad de un contrato de locación e incluso con el serio riesgo para los inquilinos de firmar pagarés. Claro. El pagaré es un documento que es, al igual que un cheque, se ejecute de cualquier manera. Entonces nos deja terriblemente expuestos claro. Exactamente a los inquilinos. Entonces se siguen firmando acuerdos en contra de esta situación y no tenemos un ente que tome una participación activa en la regulación. Ante todo, nosotros lo que planteamos siempre que las dos piedras fundamentales o pilares del abuso inmobiliario es, por un lado, el desconocimiento de los inquilinos de cuáles son nuestros derechos, que es lo primero que tiene que abordar el defensor del inquilino, y después no tener un espacio o un lugar que pueda brindar una orientación jurídica y una resolución rápida de los problemas, porque si tenemos que esperar, como recién hablábamos, la justicia siempre o cae mucho más tarde o en su defecto necesita las situaciones o poder económico para poder afrontarla, que muchas veces los inquilinos no lo tenemos. Y las situaciones son inmediatas, ¿no? La de vivienda, la necesidad de vivienda no es algo postergable. Bueno, algunos puntos así los repasamos rápidamente de los cambios que se prevén en la ley, si querés, para que lo compartamos un poco. Tiene que ver esto de los 2 años, ¿sí? Que se mantenga como la actualidad, cada 2 años. ¿Está bien? Esto es lo que ustedes están pidiendo. De la ley de alquiler a nivel nacional. Sí, cada 3 años. Claro, exactamente. Es la propuesta original. La propuesta nuestra es elevar de 2 a 3 años el plazo mínimo. Por una cuestión de generar una instancia que, si bien hoy nosotros podemos sentarnos a negociar o plantear que hacerlo por más años, pero en realidad nadie te quiere firmar hoy un contrato por más de 2 años. Siempre te lo firman por 2 años. Y a nosotros nos genera una mayor estabilidad. Pensando un poco, es que en realidad si vos alquilas en 2 años, tenés los primeros 6 meses te acomodas, estás 1 año medianamente estable y después estás los últimos 6 meses viendo si vas a renovar, no vas a renovar y qué vas a hacer. Entonces casi el 50% de nuestro contrato lo tenemos una cierta inestabilidad o acomodándonos. Entonces con los 3 años pasaremos a tener una mayor estabilidad. Bien. El otro punto era el tema de los aumentos, cómo regularlos. Bueno, dice que tiene que haber una relación con el índice de precio del consumidor. Exactamente. Lo que nosotros planteamos es tratar, y creo que es una de las discusiones troncales del proyecto, es tratar de regular, no poner un tope, como se quiere decir que se quiere poner un tope a los alquileres. No es poner un tope, es que nosotros hoy queremos que se regule el aumento de los alquileres en base a parámetros objetivos. Claro, a la inflación. Exactamente. La inflación es que en realidad sería de manera anual y con un índice que surja en el promedio entre la inflación y el costo de variación salarial, que de esta manera permite una negociación casi objetiva donde el propietario recibe un poquito menos de lo que sería el aumento inflacionario, pero a su vez el inquilino paga un poco más de lo que sería su aumento salarial. De esta manera vos generas esta negociación y no hay este desfasaje que hoy pasa, que por lo menos en Córdoba estamos cerrando acuerdos entre un 12 y un 15% de manera semestral, cuando el peor, haciendo
haciendo proyección casi un aumento anual del 30%, cuando el peor pronóstico, la consultora más opositora del gobierno nacional, dice que la inflación va a ser de un 26%. ¿Y por qué hoy nosotros vamos a tener que pagar un 5, un 6% más si en realidad la actualización de los alquileres es para así no perder la capacidad o el poder adquisitivo de los propietarios, no para ganar más sobre la renta que ellos tienen? Exacto. Bueno, son muchos los temas para debatir, sí. Ya nos quedamos casi sin tiempo. Hay mucha gente que nos está escuchando y por eso quiero que les des los datos, cómo contactar a Inquilinos Córdoba para que se puedan comunicar con ustedes. Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook que es Inquilinos Córdoba. Ahí brindamos todos los avances de nuestros proyectos, de las actividades que vamos haciendo. A su vez también en la misma página pueden consultar o hacer consultar y hacemos acompañamiento jurídico. Y bueno, obviamente si están en la ciudad de Córdoba, nosotros todos los martes de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche nos juntamos en la Vice El Ángel, 27 de abril 387, que está en diagonal a la Torre Ángela, donde ahí brindamos acompañamiento jurídico y nos sentamos a discutir cuáles son los problemas y el abuso inmobiliario que hay en Córdoba, en el país. Bueno, Maxi, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Vamos a seguir seguramente este tema que obviamente convoca y preocupa a muchos. Insisto, 6,5 millones de argentinos están alquilando y por supuesto ven lejos la posibilidad de tener su propiedad. A esto nos referimos cuando hablamos de la necesidad de modificar algunas condiciones de la ley porque se vienen tiempos muy difíciles, hay condiciones económicas muy limitadas y bueno, en la medida en que se pueda modificar va a permitir también el acceso a la vivienda a tantos. Sí, obviamente para nosotros es muy importante y es lo que siempre queremos plantear. Nosotros no queremos ni pagar menos ni sacar una tajada importante al propietario. Lo que nosotros queremos es alquilar de manera digna y con reglas claras y justas para todos. Muchas gracias. Y después de la pausa nos metemos de lleno en el tema siguiente, la sistematización de la avenida Cárcano.